A continuación, Radio USEC presenta Palabras Peligrosas, un programa radial que instala la literatura como un arma de desarme, de remesón, de conocimiento y placer. He aquí el peligro de las palabras, con la conducción del escritor y narrador Jorge Calvo. Hola, ¿cómo están, queridos amigos, auditores que nos siguen semana a semana en nuestro programa literario Palabras Peligrosas? Un programa que resulta posible gracias al apoyo de la Universidad SEC, a la Sociedad de Escritoras y Escritores de Chile y a Signo Editorial. Como ustedes ya han tenido oportunidad de darse cuenta, hemos estado dedicando estos 2 últimos meses, agosto y septiembre, a este tema de los 50 años. 50 años, ¿de qué se preguntarán ustedes? Porque hay gente muy joven, hay gente que... Ayer llegaron a un recital de poesía gente que tenía mucho menos de 30 años. Entonces los 50 años de pronto pueden sonar como extraños, ¿no? Y sobre todo ahora que estamos entrando en un periodo de negacionismo en donde la gente dice, no, si no fue para tanto, no, le están poniendo mucho. 50 años ya es suficiente, deberíamos dar vuelta a la página y olvidarnos de esto. Sucede que pienso yo que los temas de memoria a veces se entienden de manera muy ligera. Hay personas que creen que la memoria basta con un álbum de fotos, de fotografías que uno se tomó cuando era niño en la playa y después las mira con cierta alegría cada cierto tiempo. Y eso sería todo, digamos. Pero pasa que en este caso el tema de la memoria es producto de una gran tragedia social que vivió la sociedad chilena, que dejó heridas muy profundas y son heridas que no han curado. Son heridas que están ahí y cada cierto tiempo supuran y cada cierto tiempo se abren y cada cierto tiempo golpean la puerta y dicen, oye, todavía estoy aquí, esto no se ha terminado. O sea, tenemos una memoria viva. Esta no es una memoria de postales de colección, es una memoria que está viva y no está resuelta. Entonces difícilmente se la puede ignorar o se la puede barrer bajo la alfombra. Y nosotros sabemos que eso constituye material, el material ideal de la poesía, de los cuentos, de las novelas. Así que los escritores tienen bastante que decir en esto. Y por eso hemos abierto el espacio en la radio estos 2 meses a conversar sobre este tema. Ese es el tema. Y hoy día tenemos invitadas muy especiales. Tenemos, por ejemplo, a Maibo Suárez con nosotros, que es novelista y cuentista. Pasó su niñez y juventud en Argentina, donde estudió trabajo social en la Universidad de Buenos Aires, ¿viste, che? Después regresó a Chile en el 88, se radicó en Santiago, donde ejerció por décadas su profesión, y en el año 2013 realizó el diplomado de edición y publicaciones de la Universidad Católica. Bienvenida, Maibo. Tenemos luego a Margarita Bustos, docente, poeta, gestora cultural de gran trayectoria. Ha sido publicada en revistas como La Mancha, Libro América, Mal de Ojo, Trilce, Valpoesía, eh, cine y literatura. Ha participado en encuentros literarios nacionales e internacionales en Perú, Argentina, Uruguay. Forma parte del equipo editorial de la revista Mal de Ojo y del grupo organizador del Encuentro Poético Internacional Pájaros Errantes. Y también tenemos con nosotros la presencia de Eva Devia, que es periodista, escritora y docente, y quien en esta oportunidad va a quedar a cargo de conducir el programa, porque yo me voy a salir a un segundo plano y voy a ceder el espacio para que ellas debatan sobre este tema. Muy bienvenida.
Las dejo con la palabra. Eva, usted sigue. Muchísimas gracias, Jorge. Creo que el proceso de este especial coordinado con la colectiva de autoras chilenas feministas Ouch ha sido sumamente enriquecedor. Y este es un broche de oro para dar cierre a este ciclo, ¿verdad? Este ciclo de 4 programas especiales para entender miradas femeninas y feministas desde las diversidades, desde los márgenes, desde las fisuras y desde la memoria, por cierto. Entonces, quiero saludar a mis compañeras, quiero saludar a Maigo, quiero saludar a Margarita, quiero mandarles un abrazo gigante, que espero que nos vemos en persona pronto, ojalá. Y lo primero que quisiera conversar con ustedes o dejar sobre la mesa es ¿qué les pasa a ustedes con estos 50 años? Quiero hacer un vocativo que tal vez no he realizado en los otros programas, en los programas anteriores, respecto de cómo les resuena a ustedes esto de los 50 años. Bueno, puedo partir yo. Hola Eva, buenas noches. Eh, bueno, como leyó Jorge en esa reseña biográfica, yo salí de este país en el año 74, a los 10 años. Entonces, a mí me resuena completamente el golpe del 73 porque mi padre militaba, salió casi arrancando, a final del 73, estuvo unos meses afuera, mandó a buscar a mi mamá, nos quedamos con mi abuela como 9 meses, después mi madre vino a buscarnos, ¿ya? Pasaron muchísimos años hasta que papá volvió a pisar Chile y para mí el golpe es ese quiebre, ¿no? Esa salida obligada, ese irse cuando no quieres irte, porque tienes que irte. Yo era pequeña, como le decía, tenía 10 años, no tenía edad para tomar decisiones, uno sale con sus papás, pero uno siempre se queda pensando, ¿no? ¿Cómo habría sido mi vida así? Y eso te atraviesa siempre, ¿ya? De hecho, en enero de este año, cuando estuvimos como Auch en la FIL Bio Bio, yo recorría esa universidad, en un momento pensé, ¿habría estudiado acá si me hubiese quedado aquí? ¿Habría sido esta mi universidad? Y pasa eso que pasa a la gente eh, que vive fuera, ya sea por un exilio más político, más económico, pero es un exilio forzado, que tú quedas dividida para siempre con la familia, ¿no? Yo crecí una infancia sin primos, sin tíos, ¿no? Entonces me resuena desde ahí, desde lo personal, desde ahí. Y de hecho volví a Chile en el 88 porque había terminado recién de terminar mi carrera. Yo me recibí a las semanas, me vine. De hecho fui la única que regresé, porque siempre tuve un enganche con Chile que no tiene mucha explicación, ¿ya? No, no le buscaba explicación. Yo desde chica, tenía 12, 13 años, y yo dibujaba el puerto de Talcahuano, dejaba barco y decía, yo voy a volver. Nadie me creyó, todo el mundo decía, no, romántica, eso no pasa. Y bueno, finalmente yo dije, yo voy a estudiar una carrera. Es más, yo estudié trabajo social, pensando que tenía que estudiar una carrera para cuando se fuera el Pinochet y nosotros tuviéramos que levantar Chile. Y por eso estudié trabajo social, ¿ya? Porque es una carrera que allá no se conoce para nada, nadie la conocía. Pero sí aquí yo sabía que las visitadoras eran toda una institución. Entonces, desde ahí de lo personal es que me resuena el golpe. Y estos días han estado difícil, porque he estado viendo como mucho programa, he estado releyendo cosas y ha sido como triste. ¿Ya? Pero que cuente Margarita, después seguimos conversando esa otra parte triste. Bueno, Margarita, Sí, sí, de hecho, como vamos a llegar a esa parte de dolor y de como de sentir la herida más abierta quizás que en otros 11. Me sucede que tengo memoria de algo en relación al sí y el no, por ejemplo, desde ahí en adelante. Cuando se estaba haciendo esa campaña tenía 8 años. Tengo, como digo, memorias muy vagas, pero sí siempre presente, siempre, con discursos a la mesa que eran contradictorios, preguntas que hacíamos
que queríamos hacer y que nos decían que no, que de esos temas no había que hablar y no te daban ninguna explicación. Y antes, o por lo menos mi familia era bastante estricta, entonces lo que decían los padres se acataba. Y luego, con compañeras del liceo, del colegio, indagando, porque en las clases de historia de los 90 tampoco estaban los planes y programas, y no sé si nos pasó acá, yo miro una generación similar con Eva, pero el Frías Valenzuela era como la Biblia, o sea, una historia fascista absoluta, negacionista. Y en el fondo fuimos reconstruyendo gracias a la literatura, gracias a la crónica, gracias al Libro Negro de la Justicia Chilena, gracias a Los Zarpazos del Puma y gracias a otros libros, fuimos enterándonos de ese horror por el cual transitábamos y nos habitaba. ¿Y qué me pasa? Me pasa que sobre todo desde la universidad del pregrado, en Valparaíso en adelante, accionando y vinculándome con compañeros y compañeras en este mantener las memorias fragmentadas vivas y sobre todo qué hacer directamente para seguir buscando y para votar la impunidad. Em, y pensaba en ese momento con mucha rabia y después de los 30 con mucha rabia permanentemente, cómo vamos a votar este velo de impunidad no solamente del sistema judicial, sino que legislativo y de toda una sociedad. Siempre topándonos con discursos donde es evidente, donde los hechos históricos están, pero se quiere relativizar estos hechos, se quiere continuar amordazándonos y que les temamos a las palabras. Todavía que le temamos a la palabra pueblo, todavía que le temamos a, a hablar de lo maravilloso que fue el proyecto y la ejecución de esos 3 años de gobierno de la Unidad Popular, el proyecto que lo sostuvo, y por supuesto, esta profunda herida y trauma del cual parece que no pudiéramos hablar, salvo en ciertas fechas del año, como si no fuese una constante. Y me pasa que he pasado desde esa rabia permanente a una profunda decepción y pena, no solamente porque perdimos la posibilidad de votar la Constitución escrita con sangre, sino que porque a partir de eso también perdimos en ese minuto, siento, la posibilidad de aperturar a que cayera este telón que protege aún a los genocidas, a los que todavía no se han ido a la tumba. Y a las segundas generaciones, terceras generaciones también, algunas que se han desentendido o que valientemente se han apartado de estos familiares genocidas, pero otros y otras que sostienen, y sobre todo, bueno, las instituciones de las Fuerzas Armadas sostienen estos silencios y esta impunidad asqueante. Entonces, eh, con pena porque estamos en los 50 años y, y con unos medios masivos de desinformación, constantemente dibujando los hechos, la historia, y decimos, bueno, ¿cuándo realmente se va a construir una historia país oficial como ha ocurrido en otros países, aquí al ladito nada más, que han tomado otras decisiones? No estoy diciendo que todos los procesos en Argentina y Uruguay, que es como lo que más conozco que pasó con respecto a las últimas dictaduras, sean los ideales, pero claramente han juzgado mucho más, han encarcelado mucho más y han generado acciones concretas de verdad y justicia. Y acá tenemos 50 años encima y no sé cuándo va a ocurrir eso. Bueno, Bueno, partiendo, el presidente Boric hizo un llamado, de hecho hay una planificación a nivel estatal hoy día para hacer el intento
de la búsqueda desde el organismo estatal a los 1.162 que nos faltan, ¿verdad? Que nos desaparecieron y que todavía no encontramos. Eh, las escucho, comparto su quebranto, por plantearlo de algún modo, esta sensación de decepción también, Margarita, de decir que estuvimos a punto, a punto, a punto, y se nos cerró la puerta en la nariz. Entonces nos quedamos con todas las ganas, el ímpetu, las esperanzas, ¿verdad? Estas esperanzas tan potentes, además del 2019, que desbordó de una manera tan frondosa. Em, y hay dos aristas que quiero tocar y que no se nos olviden, por favor. Margarita nos dio un par de guiños importantes en materia literaria para la memoria y literaria femenina. De hecho, hablaste de Los zarpazos del Puma, de Patricia Verdugo, y también hablaste del Libro Negro de la Justicia Chilena, de Alejandra Matus. Ahí hay dos mujeres importantes que relevaron desde la información para plasmar memoria. Entonces, antes de pasar al negacionismo, que es otro tema que quiero que conversemos, porque siento que es muy contingente y muy importante, quiero que reflexionemos juntas respecto del rol de las mujeres en el mundo de la palabra para hacer expreso y visible el dolor, la angustia, pero también la injusticia y esta impunidad que hace que nos escueza todo de manera tan potente. May. Escribir, escribir, escribir. Y si bien lo lamentable de esto que todavía tenemos una sociedad que cree que se ha escrito mucho o cree que se ha hecho mucha película, porque tú miras en las redes y la gente parte diciendo otra vez otra película de la dictadura, otro libro de la dictadura. Y yo digo, estamos a 50 años, no han habido juicio, todavía queda, no hemos encontrado gente, es que no hemos hecho lo suficiente, así de simple. Cuando Margarita habló de los zarpazos del Puma, yo lo leí hace muy poco, porque la verdad que yo a los 20 años me leía el Nunca Más, ¿ya? Y hablando como de experiencias, yo a los 20 años me leí el Nunca Más, que es el libro que sacó la Comisión Argentina de Detenidos Desaparecidos, y, y, y creo que quedé así como marcada de que horror, horror humano, esto pasó, esto es real. Y en algún momento alguien me dijo, pero ¿era necesario que leyera ese libro espantoso? ¿Por qué lo hiciste? Y quizás en un momento yo dudé, dije, sí, ¿para qué me metí a ver si como al detalle de las torturas? Porque está el detalle, está contado todo el detalle lo que hicieron. Y ahora reflexiono que voy a cumplir 60 años, claro que es necesario, porque parece que a muchísimos chilenos nos falta eso, es decir, ¿qué más para verlo? ¿Me entiendes? Eh, Creo que ahí ese libro nos faltó, ese libro está pendiente, ¿ya? Porque todo lo que fue la Comisión Val, Fermi Reiter, no es lo mismo que tener un libro ahí impreso, ¿ya? Y creo que todavía nos falta volver a retomar lecturas, volver a leer. Los zarpazos del Pimo tendría que estar en los colegios. ¿Qué tiempo? Tendría que haber sido un libro obligatorio de tercero o cuarto medio, ¿ya? Y desde ahí yo creo que es la única forma como que estamos recomenzando siempre el camino. Han pasado 50 años y estamos como recomenzando. Desde el momento que hay gente negacionista es que no ha sido suficiente, nada ha sido suficiente, ¿ya? Yo creo que hay que volver a retomar las memorias, seguir escribiendo, seguir leyendo, seguir empujando esas lecturas, pero sobre todo meterla en los colegios. Yo creo que mientras no hagamos eso, vamos a seguir teniendo generaciones que llegan, estudian historia hasta el gobierno de Allende un poquito antes y después no se sabe nada más. Y entra toda una cosa negra que no se estudia, que no se lee, que no se sabe. Y eso le está pasando a todos los chiquillos. Tú hablas con los chiquillos de la media y nunca llegan. Así que llegamos hasta aquí nomás. Algo vimos. Claro. Entonces Sí. creo que meter los libros ahí, pero esos libros, así con fuerza, esos libros. Porque creo que el chileno ya no nos queda otra, más que refregarnos lo que es la tortura y lo que fue eso, esa atrocidad. Empaparnos del horror para que podamos abrir los ojos. Es potente, pero es necesario. Bueno, lo hicieron en Alemania, lo hicieron en Argentina, no veo Sí. por qué no lo hacemos en Chile. Margarita. Respecto a la pregunta también y cómo lo vinculamos. Eh,
han sido fundamentales nuestras compañeras, las mujeres por la vida, las mujeres que se organizaron también en las ollas comunes, las mujeres que pese al miedo, que es súper entendible, aquí no hay un juicio de por qué tanto miedo en la población, la desconfianza hacia eh, los vecinos y vecinas, por supuesto que se entiende, pero quienes sostuvieron vías y quienes sostuvieron estas memorias y los nombres y siguieron buscando. Bueno, eh, las mujeres también que han seguido luchando y que han contra, contra este aparataje sordo y ciego de la justicia, eh, víctimas de violencia político-sexual. No puedo entender por qué todavía no existe una ley, ¿cierto? Han luchado tanto que reconozca la violencia político-sexual. Bueno, sí lo podemos entender por la masculinización del poder. Si tuviéramos más magistradas y magistradas feministas, quizás eso pudiese cambiar. Quienes todavía están vivas, que sobrevivieron a ese horror. Quiero mencionar especialmente a compañeras de Concepción, del colectivo Urdiendo Memorias, donde de distintas comunas del Gran Concepción se han reunido durante años para también abordar su trauma a través del teatro, a través del diálogo, pero que ahora se ha materializado también en libros. Hay dos publicaciones ahí muy importantes, invito a buscarlas, tienen además redes sociales, Urdiendo Memorias. Y está el colectivo de historiadoras La Monche, de historiadoras feministas, donde hay integrantes de 3 generaciones ahí. También tan importantes estos diálogos intergeneracionales eh, que abordan la violencia político-sexual en dictadura y que también eh, cómo avanzamos a asegurar la no repetición hacia el nunca más y a votar, por supuesto, los velos de la impunidad. Eh, Ahí hay un material producido, hay un documental, hay una obra de teatro, hay 2 libros, uno de testimonios y otro que está trabajado desde ciertas memorias un poco más testimoniales, en crónica, como más híbrido. Hay uno que es netamente testimonial, donde hay 2 compañeras históricas que fallecieron hace poco, a los 70 y tantos años, y que bueno, estuvieron detenidas y fueron, ¿cierto?, torturadas. Em, ¿Cómo se sostienen estas memorias también más allá de lo oral y de abordar el trauma, cómo se trabajan y cómo permean a la sociedad, cómo permean, como decía recién Maibo, a los colegios? No podemos decir que no van a estar los criterios, las posibilidades. Sabemos que con una mediación ap- apropiada de parte de los y las docentes, claramente se puede hablar de esto en enseñanza media. Em, y cómo aseguramos también que nuestra sociedad comprenda este horror que está aquí encima, por supuesto, abordándolo en muchos abordajes. También este colectivo ha ido a encuentros con bibliotecas públicas y con liceos públicos, ¿ya? Pero ojalá que no queden en acciones como que están un poco apoyadas y respaldadas por los 50 años, sino que tengan continuidad. También pensando en la labor importantísima que han hecho las dramaturgas de distintas generaciones del teatro. Y por supuesto, no sé, ahora mismo en la sala Antonio Vara se está exhibiendo, está en escena, me refiero, la obra El Taller de Nona Fernández, dirigida por Marcelo Neorart. Y hay tantas otras fundamentales, bueno, también Space Invaders, si queremos entrar desde otras aristas lo que pasó. Papelucho gay en dictadura de Juan Pablo Juan Sutherland, Pablo desde las Sutherland. disidencias. Hay muy poco se ha escrito desde y publicado y muy poco en archivo de qué pasó con las disidencias sexuales en dictadura. Bueno, también ahí se está haciendo como un rescate en este contexto de los 50 años. Gracias por el mega resumen, fue súper ejecutiva la Margarita. Así que en este flanco esto y en este flanco este otro, así, muy, muy metódica. Maibo, ¿Cuál es la pregunta? ¿cuál es la pregunta, Eva? Eh, Quisiera preguntarte cómo toca
en tu literatura el paso de estos 50 años, sí, el proceso de memoria histórica? Porque compartimos mesa hace un tiempo atrás en un bazar del libro, y en este bazar del libro tú definías tu escritura como el aburrido realismo. Creo que ese fue el concepto, ¿verdad? El aburrido realismo. Eh, yo diría que es el brutal realismo más que aburrido, pero sí, yo no podría cualquier cosa menos aburrido, por el cómo está narrado. Pero sí, pues, hay un trabajo de la realidad, ¿verdad? De cuál es esta herencia con la que quedamos, Yo cómo creo que se, hay mucho de eso, claro, cómo se eh, configura nuestra estructura hoy día. sí, es como el ver este Chile, que a mí me pasó viniendo de afuera, cuando uno viene de afuera, acá hemos normalizado muchas cosas, ¿ya? Eh, una vez viendo un video de una chica española, de las cosas que le llamaban la atención a Chile, de Chile, y ella decía llegar, de pronto, ella tenía como 20 años, y nunca en su vida había asociado sanidad, y lo decía por la salud, por el sistema de salud, con dinero. Es decir, esos dos polos no estaban asociados en su cabeza. Para ella, la salud es una cosa gratuita, ¿ya? Y nosotros en Chile tenemos muchas asociaciones que creemos que son normales. Y vamos por la vida así felices. Ah, mira, mi fondo de pensión lo administran una elite, se hace rica, yo me hago cada vez más pobre y voy a jubilar, voy a ser una vieja pobre, y eso es de lo más normal. Pero el dinero es mío, eso es lo bueno, ¿ya? Yo puedo hacer con él, ¿ya? Entonces, eh, yo creo que cuando yo escribo y escribo estos cuentos y enfrento estos temas de salud, de educación, el ciudadano enfrentado a un Estado a veces que no funciona, también estoy hablando de esa herencia que nos dejó la dictadura, de eso que vemos como tan normal, como que así, como que no hay otra posibilidad de ser. Y ese es el tema que yo siento. Tenemos esa sensación como que esto es lo único posible, no hay más. Esto es así. Y hay que pagar la educación y ojalá pagar más y pagar la salud porque no hay otras posibilidades. Y bueno, y lamentablemente en algún momento nos atrevimos a soñar que fue todo esto ya de la revuelta, la señal de Chile. Y creo que hay que seguir insistiendo en soñar en otro Chile, ¿ya? Así que volviendo a la pregunta, creo que por ahí está resonando de alguna forma los estragos, lo que nos dejó la dictadura en esta sociedad del Chile de hoy, ¿ya? Y que eso aparece mucho en mis cuentos constantemente. Quizás por eso mismo, porque yo venía de afuera y pude verlo, cosa que cuando uno está muy adentro, muy empapado, no logra verlo. Y bueno, y después está mi novela Sara, que obviamente tratar el tema de la vejez, tratar el tema de la vejez empobrecida, que es una realidad chilena y que todavía no hemos tenido capacidad de solucionarla, ni hay voluntad política de solucionarlo. También estamos hablando de dictadura, ¿ya? Aunque no tenga la palabra, pero ahí está de fondo. Es decir, yo creo que hay muchos libros, muchos escritos de contemporáneos de la sociedad chilena que la dictadura está ahí sobrevolando por lo bajo, siempre. No es necesario decir dictadura para entender cuál es el legado de los Chicago Boys y los estragos que causó en todas las estructuras sociales, del entretejido de una sociedad civil. Bueno, y como parte, Margarita, dígame. otra cosa, me acordé que esto, que como parte de esto del negacionismo, de pronto también está esta idea que nos están vendiendo de lo maravilloso que fue la dictadura a nivel económico. Yo llegué a trabajar aquí en el año 88, mi primer año de asistente social, y yo nunca en mi vida había visto mamaderas de té. Así como la española se sorprendió, ¿ya? De la salud asociada a pago, yo a los 22 años llegué a llorar. Es que en mi vida había visto que en una madera se ponía té. Y eso pasaba aquí en el 88. Los niños se le daba porque la leche del consultorio no alcanzaba y no había más. Entonces después la tardecita se le rellenaba con té, un bebé de meses. Eso no lo vi una vez, lo vi muchísimas veces. Entonces, ¿qué me están contando? No sé cuál es ese Chile maravilloso de la dictadura, que creo que también el negacionismo va por eso, por empezar también a mostrar eso. Cuando se generan estas fisuras de espacio-tiempo, hay sectores que tienden a romantizar, desde la perspectiva de la distancia,
y les da por justificar lo injustificable en el camino. Lo recuerdo con mucha brutalidad y creo que lo comenté en un programa anterior, este comercial del no, que hablaba que salía una señora y que pedía 2 bolsitas de té y que después decía, no, deme una nomás. Eso Y era, tal siento cual. que es tan elocuente, tan increíblemente elocuente. Yo recuerdo en mi infancia cuando uno Sin iba a exagerar, comprar. No, sin Exactamente, sí, sí. exagerar, exacto. comprábamos y digo porque me mandaban la casa y además uno compraba y te anotaban y se pedía fiado. Uno compraba el aceite en este sistema como de émbolo, yo me acuerdo de eso, y no el aceite envasado y la calidad, o Y el sea, pan con aceite, el pan con también, aceite y también, sal, sí. claro, cuando había pan, en las estructuras más Y lo que precarias, ¿verdad? señala Maibo, que la mayoría de la población no tenía acceso a nada, ni a lo mínimo, y a lácteos, nada, como que hoy día está tan naturalizada las colaciones para ir al colegio, no, antes no. Eh, no sé de qué bienestar se están inventando, recordemos cuánto se les pagaba a los profesores en la década de los 80. Sueldos de hambre, Sí. sueldos de hambre. Margarita, Em, mi pregunta para ti, que sé que hay mucho contenido y hay mucho que cortar en esta conversación, es cómo retratar esta desigualdad, esta sensación de injusticia y esta rabia contenida de tantos años en poesía. Porque pareciera a veces que, como miramos desde adentro, porque estuvimos acá siempre, pareciera que la palabra de la narrativa no alcanza siempre para expresar toda esa rabia y toda esa impotencia. Entonces, tal vez la poesía nos sirve como un grifo de escapatoria para poder plasmarlo. ¿Qué opinas tú de eso? sí, yo no diría que es una escapatoria, o sea, entendiéndolo como otra vía, ¿cierto? Claro, te refieres a eso. Diría más bien que es la posibilidad de habitar un momento en esas palabras que han estado permanentemente amordazadas y amordazándonos. eh, Ese registro que está en el nivel más connotativo, que quizás donde habla más, donde hablan las vías del trauma, donde no vamos a estar, aunque hay poesía, por supuesto, concreta, no es que lo desconozca, pero pensando también en que cómo se podía engañar en la censura o pasar la censura. Pensemos en lo que hicieron Carmen Berenguer con Bobby Sands Fallece en el Muro. ¿Cómo hablábamos? ¿Cómo se hablaba en los 80? Se podía hablar de la tortura, de lo que pasaba con el cuerpo y de las huelgas de hambre. Bueno, lo resolvió, ¿cierto? Tomando y armando estas relaciones y esta intertextualidad. Eh, ¿Por qué sigue siendo tan fundamental en la bandera de Chile de Elvira Hernández? Eh, o Sexilio de Majavial, eh, y así, tantos otros libros. Eh, ¿Por qué, no sé, Gonzalo Millán arma, ojalá todos quisiéramos en ese poema, en esa ucronía, hacer ese reverso de esa manera, pero no está narrado, sino que está desde la poesía, desde los versos, en ese ejercicio. Entonces, es otra posibilidad de acercarse a un lenguaje que fue arrebatado también. Eh, y en un trauma donde todos los días podías ver caer a un compañero, una compañera, o que alguien no regresaba, o que alguien tenía que salir con lo opuesto a la clandestinidad, o de relegado, o al exilio. ¿Cómo seguías? Bueno, creo que ahí, en este no lugar, casi como la posibilidad de construir un no lugar. Hablar desde esa H de huesos, desde esa H
que nos mantiene mudos, se hizo se sigue construyendo desde la poesía, hablar de esa Mar- H de herida. Margarita, y en tu poesía, ¿cómo se permea la memoria histórica? Es más concreto en el último libro publicado, es más concreto porque específicamente desde la herida, este que está aquí, habla de esta herida país, en este caso a 48 años, cuando ya lo cerré, hablaba a 48 años, no a estos 50, pero y en diálogo con las detenidas desaparecidas de la Casa José Domingo Cañas o del cuartel Ollagüe. Pero en otros textos o en otros libros también desde ciertas intertextualidades. Em, y, y mirando el cuerpo como territorio, como un territorio que ha sido amordazado, enajenado, castigado, sobre todo el cuerpo y la identidad de sexo-géneros femeninas. Em, y bueno, en esta herida como símil también del cuerpo social, del cuerpo memoria. Quisiera rajuñar un poquitito esta costra brutal que tenemos encima, eh, que se asocia directamente al negacionismo y a esta ola progresiva de negacionismo, ¿verdad? Y a los riesgos de esta pseudoamnesia, como tan acomodaticia que se nos ha puesto, porque el sistema contemporáneo, económico, político y social, nos lleva, desde el concepto del neoliberalismo, a creer que todos podemos acceder a una serie de bienes y servicios que no son tal finalmente. El dinero plástico tiene a todo el mundo súper endeudado, entonces la comida se compra a crédito, la salud se paga a crédito y por eso los viejos terminan empobrecidos y así, ¿verdad? Esto es un agujero negro. Es como la historia sin fin y esta nada que te va abrazando y que te va agarrando. ¿Cómo podemos marcar el punto desde la literatura pensando en hoy, en el 2023? ¿Cómo trabajamos en este rescate? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo nos vinculamos para poder hacer el ejercicio? Pienso también en cómo se desgrana la realidad política contingente y cómo tienen que salir movimientos ciudadanos a hacer recuerdos y manifestaciones de memoria en torno a los 50 años, desde lo sustancioso, porque finalmente las estructuras más oficiales no dieron cabida a la relevancia de este hecho, que además era un hecho mirado con interés por todo el mundo, ¿verdad? Entonces, desde allí quería dejarles la reflexión o la inquietud, quiero saber qué es lo que opinan sobre cómo seguimos trabajando para adelante y cuál ha sido el rol de la sociedad civil en esto. Yo creo que es fundamental, sobre todo, que nosotros ejercemos el oficio de la escritura, es como salir de ese espacio de lo solitario, ¿ya? Y transformarnos en sujetos colectivos. Yo creo que ahí está muy asociado esto de que ser escritor, escritora como una cosa solitaria, alejada del mundo, y no es tan así tampoco, ¿no? Porque uno escribe con sus propias lecturas, es decir, escribe desde otro, para otros, con otros ¿ya? Y sobre otros. Es decir, constantemente estamos trabajando. A mí me gusta pensar la escritura y la literatura como el ciclo del agua, ¿no? Este ciclo del agua que le enseñan a los niños en el colegio, de las nubes que baja, llega al río, después al mar. Entonces yo también siento que la literatura es un poco eso, ¿no? Como desde lo coloquial, eso se va a un libro, alguien lo lee, tira otra idea, fabrica otro libro, el libro vuelve ya complejiza un tema y estamos ahí constantemente trabajándolo. Y, y pienso que es en lo social, en volver a ser sujetos colectivos donde está la solución, no aislarnos ni creernos esto del individualismo. Y mi recomendación, así como bien sencilla, sería que
que por lo menos los que somos escritores, escritoras, eh, nos sumemos a algo colectivo, ya sea algo a nivel territorial, ya sea algún tema específico que lo convoque, porque va a ser la única forma de crear entramado social, de dotar a la sociedad civil, de conversar los temas, de analizarlos, de entenderlos, de poner los temas, de hacer estos mismos conversatorios, que está hecho gracias a que está el colectivo atrás, el colectivo de autoras chilenas. Yo apostaría por eso, a cómo nos seguimos armando este entramado social y desde ahí volver a construir. La verdad que no, Gracias, gracias, Maibu. Bueno, pienso que las barreras y las estrategias del negacionismo las tenemos súper identificadas. Por lo tanto, tendríamos que mirar quiénes son aquí actores claves eh, y las experiencias em, que han tenido otros países. Y no solamente pensar en la experiencia, ¿cierto?, de cómo trataron el fascismo, el holocausto en Alemania y en Europa en general, sino que mirar aquí a nuestra Sudamérica y al otro lado de la cordillera, experiencias concretas, decisiones que han tenido efectos positivos en la sociedad. Digo, sin idealizar, si también uno sabe lo que está pasando ahora, no vamos a nombrar al personaje fascista espantoso, no le vamos a hacer No, no, comercial. no. Eh, pero, y también, bueno, Uruguay este año estaba conmemorando 50 años de su dictadura y también ha, ha enfrentado avances del olvido, pero así también una serie de acciones para sostener la memoria. eh, y a nivel intergeneracional, ¿qué pasa con las segundas, terceras generaciones ya eh, más distantes? Algo así de este horror. Este horror nos afecta a todos, todas y todes. Eso es lo que tenemos que llegar a entender. Entonces creo que replicando algunas de estas acciones acá, más que ponernos a pensar, a pensar, a pensar, y concretamente tienen que ser instaladas desde, también desde el Estado, desde los planes y programas, y no solamente en educación, en varios otros ámbitos. ¿Qué pasa con cómo concretamente hay que sancionar? O sea, no puede ser que en otros países desafueren inmediatamente a, a o la figura, ¿cierto?, de un legislador o legisladora negacionista con estos discursos horrorosos, por ejemplo, con lo que pasó con la diputada que tilda de mitos urbanos la violencia político-sexual. Brutal. Eso en otro país, inmediatamente, en otro país con un apellido, en Argentina, en Uruguay, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, inmediatamente sería no solamente sujeto de ser investigada o desaforada, sino que más sí, allá, la sería justicia. inmediatamente, sí, inmediatamente. Entonces, no podría ejercer este cargo público. Y tenemos, y eso mismo ocurre con otras figuras públicas. No solamente el Poder Legislativo, y con por ejemplo, la figura de los alcaldes y las alcaldesas. Y acá, por qué no hay una sanción concreta? ¿Por qué no Hay se un, crea en el sistema, sanciona más un film cuando habla de ciertos temas, donde lo clasifican, ¿cierto?, para cierta edad, etcétera, que en este caso, de forma tan liviana y abierta, para miles de personas en un instante, se permite a alguien que está ejerciendo un cargo público pueda seguir ejerciéndolo eh, desde la lista más negacionista y fascista. la sensación de impunidad que les empodera. Siento yo que es algo que como sociedad debiésemos revisar y mirar.
Y por supuesto, tomar medidas al respecto, porque si mantenemos la impunidad, esto va más allá de del sentido de justicia, es la no responsabilidad respecto de los propios dichos y los actos. Uno tiene deberes y derechos, es una combinación de ambos elementos. Por lo tanto, uno debe ser responsable de sus dichos y de sus actos. No solo de sus actos, sino que también de sus dichos. Y la palabra no debiese ser ignorada, sino al contrario, debiese tomarse más allá de la mera opinión. Este disfraz de libertad de expresión, este amparo en la libertad de expresión, que cae en un permisionismo que es sumamente tóxico porque además es sedicioso, ¿verdad? Eh, hay una sensación constante de buscar quebrar la estructura, buscar destruir el país desde los cimientos, finalmente, que resulta sumamente preocupante, sobre todo hoy día. Queridas mías, ya nos quedan unos poquitos minutos, así que quiero dejarles abierta la posibilidad a que compartan conmigo este cierre de ciclo con algunas últimas reflexiones para que no se nos quede nada en el tintero en estas palabras peligrosas. Maigo. Bueno, a mí me preocupa esto que hablamos de, claro, tenemos estos legisladores negacionistas y son legisladores elegidos, ¿no? Con voto popular, y eso sí que es triste, porque fueran de eh, senadores designados, uno podría decir no queda otra, pero estamos hablando y la misma gente los elige, y yo encuentro que ahí está también el peligro en cómo este voto, que eh, es un poder que al final va contra la misma gente que los vota, ¿ya? Porque hay una negación y hay ni siquiera un deseo de sacar ni leyes, nada que sea de interés para la misma gente que los votó. Y creo que desde ahí nos falta mucho como sociedad. ¿Mm? Así Y es. eso es lo que Margarita. es un poco desesperanzador, ¿no? El saber que están ahí elegidos. Sí, porque finalmente es un acto democrático y defendemos la democracia frente a cualquier Exacto. situación. Entonces, eso es lo que nos tiene como con mayor estupor en estos momentos. Bueno, esto es un espacio radial de conversación. Ojalá que aperture otras conversaciones, debates que nos falta hacer de una orilla a la otra orilla. Invitar a, a conversar, a preguntar. Sí, muchas veces también podemos hacer una conversación desde ahí, desde ese lugar. Y bueno, a participar de una serie de acciones que se están realizando en todas partes de este Chile, la hilacha de esta loca geografía. eh, y no solamente desde el arte, pero especialmente, bueno, invitarles a... Hay una serie de actividades en la Universidad de Chile que comenzaron hoy, eh, que están durante todo el mes de septiembre, que son la mayoría abiertas al público, seminarios, cantatas, eh, teatro, lecturas, y hay una lectura poética, Palabras por la Memoria, este lunes 4 a las 18 horas en la Casa Central. No hay que inscribirse, así que quienes quieran participar, el miércoles un seminario por la memoria y, bueno, invitar, por supuesto, también a sumarse desde la poesía a la poesía no olvida. La poesía no olvida este viernes que viene, viernes 8, en el Cementerio General a las 18 horas. También ahí hay una lectura poética colectiva. Y el día miércoles 13 en la Fundación Salvador Allende a las 4 de la tarde y otras actividades que pueden ir ahí buscando. Eso, un gran abrazo. Bueno, Muchas gracias ahí. y Maibo. lo último, ya, así como la gente hace listas de libros por leer, autores por leer, que no espere la conmemoración de los 50 años, sino que se ponga ahí en la lista algún libro que nos hable y que te abra un poco la cabeza. Ya, yo creo que cualquiera que lea Los zarpazos del Puma va a pensar mucho, ya, a negar hechos reales y concretos.
¿ya? Así que eso. Sí. La lectura, finalmente, la educación, finalmente, son nuestra única arma verdadera, ¿verdad? Eh, Muchísimas gracias por este espacio, Jorge, y con esto damos por concluido el proceso de este especial por los 50 años, a 50 años del golpe, junto a las autoras chilenas feministas. Ouch. Muchas gracias a ustedes por estar en este espacio, por visitarnos aquí y por hacer un solo espacio femenino. Traer estos temas desde ángulos y perspectivas que son, como digo, muy diferentes y revitalizan la discusión. Y eso es algo que se agradece. Pero en realidad son temas que son muy peleagudos, muy peleagudos. Porque, por ejemplo, yo quiero solamente agregar, porque me contuve de no intervenir en un momento determinado. Me mordí la lengua 3 veces, estoy con daño en la lengua. Entonces, por ejemplo, en Argentina, ustedes han visto la película que hizo Darín, 1985. 1985. En el 85. ¿Qué significa? Que en Argentina los tipos los sentaron en el banquillo y siguieron un juicio. En Alemania hubo una guerra. Allá no se puede hablar en forma negacionista porque les aplican una multa, los llevan presos. Pero aquí eso no ocurrió. Aquí hubo un pacto con una serie de acuerdos secretos para que se retirara el señor. Le pusieron una alfombra. Lo fueron a buscar a Londres y lo trajeron en silla de ruedas y lo hicieron pararse y caminar. Entonces son diferencias muy sustantivas y eso hace que gente que en aquella época decía, pero en algo tienen que haber andado metidos, decía. Es una Algo manera habrán muy, hecho. es una Mm. manera muy chilena así de lavarse las manos, de ser Poncio Pilato. Y hoy día dicen, pero si no fue para tanto, ya córtenla. Sí. Córtenla. Ese es el discurso que han tenido siempre, históricamente, con la matanza de Santa María de Iquique, con todas las matanzas que han habido en este país. Es lo mismo. Hay gente que se portó mal. Se portaron mal y merecen castigo. ¿Para qué vamos a seguir hablando del tema? ¿Tú crees que alguien va a venir a pedir disculpas? ¿Alguien va a pedir disculpas por defender sus intereses? Yo no creo. Entonces ahí es donde yo creo que la labor de la literatura adquiere un significado distinto. Porque la literatura tiene que enjuiciar los países. Tiene que enjuiciarlo. Porque no lo hace nadie más en la sociedad. Y alguien tiene que hacerlo. Claro, es un rol que los escritores tienen que hacer porque es un tema de conciencia. Es un tema ético. Ellos pueden seguir jugando a contar la historia como ellos quieren, pero la literatura no. La literatura cuenta las cosas como son. Fíjate. Eso es lo que yo quisiera aportar a este día Muy acorde a lo anterior. que hemos conversado, Jorge. Muy acorde a lo que hemos conversado. Y muy necesario también esta reflexión para dar el cierre a este proceso, a este ciclo. Bueno, estamos llegando a la hora. Yo voy ahora a despedir el programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Este es el último de un ciclo que hizo Ouch en Palabras Peligrosas, que estuvo más allá de lo que era la simple lectura de poesía, porque aquí hubo un debate, hubo una ponencia de pensamiento y también se contaron experiencias. Y son experiencias que son vitales, forman parte de nuestra historia, ¿no? Esto pasó realmente, así como cuenta Sábato en su libro famoso en Argentina. Entonces, yo les agradezco. Espero que volvamos a tener algún otro encuentro a raíz de algo más, de algún otro propósito y podamos seguir integrando estas conversaciones y estas presencias. ¿Ya? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.